Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Por aquí saludándolos de una manera muy especial. Hoy 17 de abril, festivo, Semana Santa. Y bueno, quiero aprovechar ese momento para operar en vivo, mirar el mercado, cómo está, qué movimientos está haciendo el día de hoy para poder tomar unas buenas posiciones. Recuerde que en los índices sintéticos, pues no hay ningún inconveniente acerca de que sea día festivo o que sea día no bursátil. Eh, los sintéticos es un mercado simulado, por lo tanto, se puede operar las 24 horas al día, los 7 días de la semana sin ningún problema. Esto facilita mucho para un trader principiante, digámoslo así, por el hecho de que, bueno, podría seguir trabajando en su trabajo habitual y podría sacarle tiempo si quiere aprender a hacer trading y a operar este mercado, pues lo puede hacer desde a cualquier hora, ¿no? Incluso llegaba de trabajar o llega de trabajar y puede descansar un poco y se puede dedicar 1 o 2 horas diarias a aprender trading, a conocer los mercados y todo ello. Así que no hay excusas para aquellas personas que quieran aprender acerca de este precioso mercado. Bueno, y recuerden también que adicionalmente a mi apoyo al diagnóstico inicial de aquellos traders que están haciendo trading hace tiempos, pero que no tienen los resultados, también ofrezco el curso para aquellas personas que apenas están o que quieren conocer esta habilidad y que quieren vivir del trading o que quieren aprender a operar en los mercados desde su casa, sin intermediarios, sin ingresar a a esas empresas en donde te ofrecen paquetes y donde tienes que invitar a muchas personas más, nada. Tú haces trading desde tu casa, incluso hoy por hoy, con capital bajo, donde puedes fondearte en una empresa de fondeo y con algunas reglas, con disciplina, se puede llegar a conseguir un buen capital para operar de cuenta propia. Pero digamos que al inicio yo recomiendo mucho las cuentas de fondeo porque pagas poco, tienes un buen capital, y si eres disciplinado, si cumples las reglas de esas empresas de fondeo, lo cual es un buen hábito para aquellos traders principiantes, pues pueden sacarle buen dinero con disciplina y todo ello. El tema es que siempre nos han enseñado por redes y todo eso que las ganancias son inmediatas y que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. Y eso no funciona así. Si fuera así de fácil, todo el mundo haría trading, pero todo el mundo no lo hace porque es bastante complejo por el tema de disciplina y el tema psicológico de todas las personas. Ya cuando aprendes a manejar tu manera de operar y tienes una estructura mental y estructura de gestión del riesgo y estructura de la manera de tu estrategia como tal, ahí es donde empiezas a ser rentable en determinado momento. Así que sin más palabras, vamos a mirar los mercados. Recuerden que yo utilizo una página que se llama TradingView, que allí es donde yo analizo los mercados, pero tomo posiciones en mi cuenta real desde el celular o desde aplicaciones del computador y todo ello. Pero me gusta mucho TradingView porque me permite trazar muy bien los mercados y analizarlo de una manera bastante detallada. Recuerde que pues yo recomiendo también enfocarse en 1 o 2 activos. Por ejemplo, me gusta mucho el Bund 1000 y el Crash 300. Solamente opero eso porque el aprender otros activos o algo por el estilo, pues lo que hace es dejarte de enfocarte en los movimientos de un activo y eso te hace perder puntos por no conocer cómo se mueve un activo en especial. Entonces mi recomendación para aquellos traders iniciantes y principiantes, enfóquese en un solo mercado, en 1 o 2 o 3 máximo, para que usted pueda todos los días mirar los mercados, detallarlos. Hay días que obviamente no habrán entradas, pero que te van a servir para conocer a profundidad el mercado. ¿De qué te vale conocer el Crash, por ejemplo, en mi caso, el Crash 3, el Crash 500, el Crash 1000, el Boom 900, el Boom... ¿De qué me vale conocer todos ellos si no los voy a conocer a fondo? No voy a saber cómo se mueven. Entonces te recomiendo el activo, o sea, Forex o lo que sea, 1 o 2 activos en los que te enfoques y aprendas a conocer sus movimientos. Ok, bueno, vamos a empezar con ¿cuál? Crash 300. Vamos a analizar el Crash 300. Aquí está en periodicidad de 24 horas, o sea, cada velita es de un día. Entonces, por ejemplo, vemos la vela de hoy, 17 de abril, son las 18 de la mañana, está un poquito alcista, ¿no? Está alcista, digámoslo así. Entonces hay que tener cuidado con entradas hacia la baja. Recuerde que mi manera de operar
busco entradas en Crash 300 a favor de los spikes. El spike es ese movimiento chiquitico que en Crash quiere decir caída, que van hacia abajo, ¿no? ¿Por qué no opero en contra del spike? Porque no me permite manejar el riesgo, ¿sí? O sea, como no sabemos en qué momento pueden haber spikes, esto es un spikes, movimientos fuertes hacia abajo en el Crash, me puede violar mi gestión de riesgo y puedo perder mucho más de lo que puedo controlar. En cambio, si trato de buscar, hay gente que opera en contra de los spikes, ¿no? Es una manera de operar y está muy bien, pero en mi caso no opero de esa manera porque no me permite controlar mi gestión de riesgo. Cuando te toma un spike, él te cierra la entrada en donde termina el spike, no donde tú pusiste el stop loss. Entonces es muy complicado. Yo en Crash trato de buscar posiciones a la baja o en venta, y en Boom quiere decir explosión hacia arriba, trato de buscar posiciones al alza. Ok, esa es mi primer condición. Y lo segundo que busco de básico es buscar una posición conforme a la acción del precio, o en los patrones chartistas. Ya los que han operado, los que han hecho el curso saben de qué hablo. Trato de buscar una zona donde me cumpla un patrón chartista y que de ese patrón sea el tercer testeo. Testear es tocar la zona. Por ejemplo, si yo trazo una línea tendencial alcista desde este punto, pasando por este segundo punto, el tercer punto, ¿sí?, más o menos viene siendo estos, ¿sí? Puede ser, permítanme, yo trazo aquí un lapicerito, puede ser este, era una buena entrada, o de hecho este creo que lo tomé ayer, o este es una buena entrada, aunque aquí se pasó un poquito en la mecha, ahorita lo vemos a menor periodicidad, lo estoy viendo en velas de 1 hora, o sea, cada velita es de 1 hora, y así, ¿verdad? Entonces, siempre trato de buscar patrones chartistas. Por ejemplo, esto es una línea tendencial alcista, es un patrón chartista, pero lo trato de buscar, trato de buscar siempre el tercer testeo de esa zona. Entonces aquí llegamos tarde, bueno, digamos que llegamos tarde hoy, porque pues ya pasó el movimiento del tercer testeo, pero está ayer tomé esa entrada, creo que de hecho la publiqué, tomé un pedazo de esa entrada, porque principalmente tiene tendencia bajista, entonces no la sostuve mucho tiempo. Me dio la ganancia, cerré parciales y listo, y me dio la ganancia del día. Pero siempre trato de buscar esas zonas donde sea patrones chartistas. Si no has hecho el curso o no tienes un conocimiento un poco avanzado sobre el trading, busca patrones chartistas o acción del precio. Son aquellos movimientos del mercado que generan una figura geométrica, una línea tendencial, un canal, una triangulación, un soporte, una resistencia, pero la mayor efectividad de esos testeos es cuando toca, ¿no?, esa zona. Por ejemplo, estos son testeos. La mayor efectividad que tiene un patrón chartista es el tercer testeo, ¿sí? ¿Por qué es el tercero? Porque allí es donde confirma que realmente sí hay una tendencia alcista. De cada 10 veces que hace el tercer testeo, un tercer testeo normalmente por defecto ya tiene el 60% de probabilidades que respete la zona, y haga backtesting y verá. ¿Qué es backtesting? Es mirar hacia atrás. Recuerde que el mercado el trading consiste en mirar lo que pasó en el mercado, o sea, el histórico de un mercado, lo que pasó anteriormente, para analizar el presente y pronosticar el futuro, o sea, el futuro movimiento. Por ejemplo, hoy a esta hora, ¿sí?, hoy 17 de abril a las 10:13, el movimiento del mercado es este. Ahí está bajando, las velitas rojas quieren decir que van bajando, ¿verdad? Entonces ahí, ¿el pasado cuál fue? Esto, todo lo que dejó trazado el mercado, o sea, el historial de ese movimiento del mercado. ¿El presente cuál es? Ahí donde está. ¿Y cuál es el futuro? El que voy a pronosticar de acuerdo a probabilidades. Recuerde que el trading se basa en probabilidades. Entonces, con respecto a los patrones chartistas, esto es una línea tendencial. Por defecto, si usted toma una entrada aquí en compra o en venta, usted ya por defecto tiene el 50% de probabilidad, o sea que suba o sea que baje, es un resultado que tiene dos alternativas. Por defecto, usted ya tiene el 50% de probabilidades que le tome una, pero con el 50% no va a ser rentable. Usted necesita un mayor porcentaje de probabilidad para ser rentable en el trading. Entonces tienes que buscar zonas donde te dé una mayor probabilidad de movimiento. O sea, ahí donde está el 50 y 50, ¿verdad? Pero cuando yo analizo, venga, es una línea tendencial, es una zona del tercer testeo de esta línea,
ahí es donde aumenta tu probabilidad, en este caso sin analizar nada más, al 60-65%, o sea, ya vas ganando. Y ojo, es muy independiente a un resultado de una lotería o de un chance. Los chances o las loterías o un casino es un resultado aleatorio, al azar, y tienes por defecto imagínate, si haces un chance de 3 cifras, tienes el 0.001 o el 0.01 de probabilidades, imagínate, menos del 0%, perdón, menos del 1% de probabilidades que te ganes un chance. O sea, las probabilidades son muy bajas, y ni hablar de, por ejemplo, el baloto o de una lotería, donde tienes que acertar las 4 cifras y también acertar la serie para darle al número mayor. Por eso esos sorteos son con tanto dinero, o sea, el premio es de mucho dinero, pero las probabilidades, si compras una sola lotería, son absolutamente bajas, casi imposible. Tiene que ser, ahí sí juega el factor suerte, pero pues no tiene mucha probabilidad al respecto. En cambio, con el trading, por eso es diferente a los juegos de azar. Muchos dicen, no, pues que eso es una apuesta, eso es como un juego de azar, no sé qué. No, señor, porque por defecto tiene el 50% de probabilidades de acertar un movimiento arriba y abajo, o abajo, perdón, arriba o abajo, 50%. O sea, ya por defecto ya es mucho más que una lotería. No te vas a ganar el premio mayor con un movimiento o con un acierto, pero sí te va a generar una rentabilidad constante y a largo plazo si lo ejecutas bien. Entonces, por defecto es el 50%. Ahora, si analizas esta zona, recuerda que aquí el tercer testeo es 60-65%. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 10 operaciones que tú tomes en un tercer testeo de cualquier zona, ¿sí? Por defecto, de cada 10 veces que tomes eso, más o menos entre 6 o 6.5 veces va a respetar esa zona y te va a dar la ganancia. Ya por defecto tienes una buena ventaja estadística o probabilística de que el mercado acierte. Pero entonces aquí es donde juega la mentalidad. ¿Y qué pasa entonces con las otras, el otro 40% de las probabilidades de que no respete esa zona? Ahí es donde entra la gestión del riesgo. Es identificar, bueno, probabilidad de que respete el 60%, pero si está dentro del 40% de las probabilidades que no respete un tercer testeo o una zona, ¿qué hago? ¿Será que me voy a dejar quitar la ganancia de esas 6 veces que entré de la misma manera? No puede ser, si no estaría jugando, o si no, no tengo un control o un control emocional y de mi riesgo. Estaría perdiendo, no sería rentable. Ahí es donde entra la gestión del riesgo, el saber que si no respeto esa zona, hasta qué monto o hasta qué plazo le voy a dar a ver si respeta, y si no, que el mercado automáticamente me cierre esa posición. Y en la medida de que cuando esas entradas no se den, el 40%, o sea, el margen de error no se dé, pues tenga que perder poco, digamos un 1% de mi cuenta versus lo que voy a ganar, mínimo el 2 o el 3% de mi cuenta. Eso es lo que llaman riesgo ratio beneficio, o sea, lo que estoy dispuesto a perder, una pequeña parte si no se da el resultado, versus lo que estoy dispuesto a ganar. Y con respecto al tercer testeo, lo interesante es que cuando respeta un tercer testeo, por lo general reacciona fuerte, confirmando que el mercado sí tiene esa tendencia, o que sí está respetando, o sea, o que sí confirma que hay un movimiento alcista. Por ejemplo, en este caso, digamos ahí, en esa línea, en esta zona era una buena entrada. De hecho, como les digo, creo que la tomé ayer y pues salió ganadora. Solamente con el tercer testeo, ¿no? Con el análisis nomás del tercer testeo. Ahí es donde yo ya entro a amplificar o ampliar mi porcentaje con una serie de análisis que yo hago antes del momento de llegar acá. Ahí es donde yo amplío mi probabilidad incluso hasta el 70, 80, hasta el 90%, donde voy seguro en una entrada porque ya le hice una serie a esta zona, ya le hice un análisis, una serie de análisis que confirman que sí va a respetar esa zona en una mayor probabilidad, o sea, incluso hasta el 90%, en donde yo sé que sí o sí tiene que respetar, por lo menos hacer un spike, pero el que respeta, respeta, ¿sí? Y si no pasa, porque recuerde, el margen de error siempre va a estar ahí, en este caso el 10%, por ejemplo, si no llega a pasar, tranquilo, yo sé hasta dónde voy a cerrar mi entrada y donde no voy a permitir dejar entrar o dejar perder o hacer perder, si mucho, el 1 o el 1.5% de mi cuenta, porque yo sé que con otra entrada de la misma manera, con el mismo análisis que yo hago, yo le puedo ganar el 2 o el 3 o el 5% de una cuenta o el 10% de una cuenta. Entonces, eso es la diferencia de un trader principiante
a uno ya experimentado o uno que maneja una buena gestión del riesgo, que sabe dónde parar en el momento en que no se dio la entrada y sabe analizar y aumentar las probabilidades de acuerdo a la zona. Hay momentos en donde hay un tercer testeo, pero como no tengo otras confirmaciones, simplemente no entro. Y si respetó y reaccionó fuerte, el trader principiante dirá, qué rabia, no entré en esa zona. Y un trader experimentado va a decir, bueno, reaccionó, sí, pero tampoco pudo haber no reaccionado también. Y eso lo tranquiliza, esperando otra oportunidad. Por eso entrar con afanes al mercado, entrar con, con desespero, con ganas de querer sacarle plata al mercado, por lo general es una mala idea y terminas perdiendo porque tomas posiciones que no son acordes a lo que tú haces. Entonces, analizo el mercado, busco un tercer testeo y con base en ese tercer testeo empiezo a buscar zonas, ¿sí? Empiezo a buscar zonas. Bueno, después de esta breve explicación, pero considero que les puede ayudar muchísimo. Vamos a buscar a ver si encontramos una entradita así bien interesante en estos momentos. Así de vuelo de pájaro, obviamente por el conocimiento o ya la experiencia un poquito, pues no veo así de una buena entrada, no. Pero ahí es donde entra el tema de la paciencia del trader, ¿sí? De la paciencia del trader, esperar hasta que la zona se... Yo puedo entrar aquí, sí, pero ¿tiene el tercer testeo? No, ni siquiera ha llegado. Entro ahí por azar, a ver si sí o si no, te desesperas y pierdes, no es una zona. O sea, al entrar ahí tienes el 50% de probabilidades de ganar o de perder, eso no es rentable, tienes que buscar una zona donde tu probabilidad sea mínimo del 70%. ¿Sí? Y si no se da, o sea, si el margen de error es el otro 30%, ¿qué pasa si el mercado te sigue derecho? Aquí es una buena zona, ya se las voy a explicar. Si llega aquí, ya la voy a explicar. Pues si el mercado llega y sigue derecho, usted lo va a dejar seguir y perder y perder y perder. Usted fijó una posición aquí a la venta, o sea, que pronostica, ¿sí? Con base en el análisis, pronostica que el mercado va a bajar. Pero él no bajó, siguió derecho, suba y suba y suba. Y usted no le puso stop loss ni puso nada. El mercado, pues, ¿qué va a pasar? Que en esas 6 entradas ganadoras que usted tuvo, solamente el mercado o el trading o el DERIF, que es el broker, solamente necesita un despiste de un trader, ¿sí? Alguien que no sepa manejar su gestión de riesgo. ¿Para qué? Para que todo lo que ganó, si no lo retiró, si no lo supo manejar, pues en una sola entrada se lo quita. Por eso el broker es rentable y por eso cuando generamos el retiro, eso a la media hora llega el dinero y no te dice, pero es que usted nada, te los paga de una. En media hora, yo he tenido media hora, 2 horitas máximo, he tenido momentos donde solicito un retiro y mismo llega, ¿ve? ¿Qué tan rápido? Claro, es que mientras yo gané, una persona que no supo manejar ese riesgo y simplemente perdió sus ganancias o perdió todo su capital. Es un negocio supremamente rentable, pero ¿a costa de qué? De los traders novatos o los que apenas están entrando. Creen que metiendo $1,000, $2,000, $5,000 al DERIF, por ejemplo, al mercado, y están ganando 2 o 3 operaciones ganadoras, entonces les coge la avaricia y se lotean más, o sea, ponen posiciones mucho más grandes de lotaje y solamente, y DERIF los deja, ¿no? O sea, DERIF no está interesado en $1,000 o $2,000, en miles de millones, y los dejan, porque ellos saben que a la larga, si ese trader que probablemente no maneje una gestión de riesgo, o sea, recuerden un aviso que puse, un reel que puse estos días en Instagram, el 90%, 95% de los traders o los que hacen trading pierden. Entonces, los brokers saben, déjelo que gane, que si se descuida en una entrada que no supo manejar del riesgo, le quito todo el capital y suerte, te saca de la competencia de una. Entonces, y el trading a la final es simple, digamos, no tiene mucha expectativa, simplemente es manejar un riesgo y un control y ya, no es tan complicado, pero la mente es la que te juega una mala pasada, por lo que hemos aprendido, por lo que vemos en redes, porque el ser humano tiene la costumbre de siempre querer ganar sí o sí a toda costa, entonces eso lo afecta a uno. Listo, ¿por qué es una buena zona? Me disculpan si estoy hablando mucho, pero me gusta explicar. ¿Por qué es una buena zona ahí digamos al principio, a lo primero? ¿Sí? ¿Por qué sería una buena entrada? Y yo tomaría una entrada aquí, aunque ahí está bajando ya, y no alcanzó a llegar hasta allá. Pero le voy a decir por qué así rapidito. Mire mi estructura del trading. No busco otra entrada. Así es mi manera de operar y así opero. Primer testeo, listo, una zona alta. Segundo testeo, aunque no me gusta que el testeo sea tan cerca del otro, pero
el trading también es de riesgos. Segundo testeo. Ahí puse los dos, mire, primer testeo, segundo testeo. Tercer testeo, ¿cuál sería? Bueno, si el mercado, si se va a derecho, pues perdí, o sea, perdí no entré o se fue antes y ya, no lo sigo, ni lo persigo, ni nada. Si el mercado vuelve y sube y hace un tercer testeo en esa zona, ya por defecto tengo un 60% de probabilidad que el mercado haga esto. Que el mercado ahí parece estar bajando, pero si llega y hace esto, toca, ¿sí? Y baja fuerte, mi probabilidad, si yo fijo una posición en venta acá, mi probabilidad es del 60%, ojo, sin hacer ningún análisis adicional, del 60%, o sea, tengo una buena probabilidad de que el mercado respete ese tercer testeo, y cuando lo respeta, recuerden, por lo general el tercer testeo reacciona fuerte, no es que en la mayoría de casos, por lo general, se mueve fuerte. Hay casos en donde reacciona y ya ahí es donde le digo el conocer el activo, el Crash 300 en este caso. Cuando no reacciona fuerte, yo ya como que voy conociendo su movimiento fuerte y digo, no, sí lo respetó, pero no va a bajar todo eso. Lo respetó, aseguro mis ganancias, ahí es donde entra la psicología. Venga, sí respeto, pero no tan fuerte. Aseguro mis ganancias porque es muy probable que el mercado respete otro poquito y siga subiendo. O sea, sí lo respetó, pero no tan fuerte y siguió subiendo. No es que todas las veces el mercado toque ese tercer testeo y entonces se desmorone y ya. No, a veces respeta, ¿sí? El 60% de probabilidad, pero luego vuelve y sigue su rumbo, que es muy probable porque tiene una tendencia alcista fuerte. En periodicidad de un día tiene un movimiento fuerte desde hace algunos días. Entonces eso también es análisis. Entonces, ¿mi entrada cuál sería? El tercer testeo. Por defecto el 60% de probabilidad. Ahora quiero aumentar mi probabilidad. ¿Será que si llega a esa zona va a respetar fuerte o no va a respetar fuerte? Entonces ahí es donde entro a hacer un análisis en esta zona a periodicidades más pequeñas, ¿sí? Y empiezo a analizar una serie de cosas bien importantes. Entonces aquí estaba velas de una hora, ¿no? O sea, cada velita es de una hora. Entonces la vela de las 10, la vela de las 9, la vela de las 8 y así sucesivamente. Entonces ya sé mi zona, mire, mi zona va a ser este. Si el mercado llega ahí, puedo entrar con base en mi análisis anterior, pero por defecto el tercer testeo me gusta. Ahora, aquí es donde entra la paciencia, ¿no? Y si sigue derecho, y si sigue bajando y no llegó, mire, me faltó un poquitico, ya, no pasa nada, vuelvo y busco otra entrada. Y si no encuentro entradas en el día, no tengo que mostrarle nada a nadie, ¿sí? Cierro el portátil y mañana vuelvo y miro el mercado. Pero es que eso no te lo enseñan porque tienes que tomar sí o sí una entrada hoy. Que si no, no eres un trader, no. Hay traders, incluso traders bursátiles y profesionales que trabajan en los bancos y todo eso en la bolsa de Nueva York y todo eso, que pasan días, incluso semanas sin tomar una entrada. Pero cuando llega un momento, con una sola entrada incluso, son rentables. O hay quienes también, los traders más duros, más tesos, que trabajan en los bancos, en esas empresas de valores en Estados Unidos y todo ello, cuando les preguntan, venga, ¿cómo fue su rentabilidad en el mes? No, mi rentabilidad fue del 4%, 4%, eso es muy poquito. Sí, es poquito, pero tienen que ver la cantidad de volumen que manejan. Manejan miles y miles de millones. Una cosa es el 4% de $1,000, que son $40, $40, sí, $40, al 4% de $100 millones. Es diferente. Entonces ahí es donde está la diferencia. Y muchos creen que una rentabilidad pequeña, usted tiene una cuenta de $100 y le saca $4, pues no se va a ver, $4 son 16,000 pesos, ¿sí? Pero en términos de porcentajes es una muy buena rentabilidad en un día. Lo que pasa es que su capital no es muy alto. Entonces, no recomiendo que metan un gran capital si usted no sabe operar o si no sabe controlar la gestión. ¿Sí? Por eso les recomiendo una cuenta de fondeo, que son buenas para generar esa disciplina, pero tienes que cumplir las reglas, o sea, tienes que saber operar en una cuenta de fondeo para poderle sacar dinero, si no te quita lo que invertiste. Y ya cuando tengas una experiencia, un bagaje mucho más alto y sepas manejar el riesgo, pues una cuenta altica te va a servir mucho. Así es como funciona. Entonces en el Crash 300, esa va a ser mi zona de entrada. ¿Listo? Ahora voy a analizar esa zona en periodicidad más pequeña. De hecho, la voy a subrayar para que sepamos dónde vamos a analizar esa zona. ¿Sí? Voy a quitar este y este. Ya sabemos que es el tercer testeo, ¿no? Esta zona. Yo sí estoy grabando. Sí.
Esta zona, y estoy hablando bien, sí, esta zona es la que vamos a analizar. ¿Listo? Entonces me voy a periodicidades más pequeñas. ¿Cuál es la que por lo general me gusta? La de 15 minutos. Es decir, esa misma zona ya no está en velas de 1 hora, está en velas de 15 minutos. Y empiezo a buscar una serie de coincidencias o confirmaciones en esa zona. Entonces lo primero que hago es trazar un Fibonacci. Un Fibonacci, obviamente tienes que saberlo trazar desde un inicio de impulso hasta un final del impulso. Me dice cuál es mi zona OT. En términos técnicos, ¿qué es una zona T? Se llama Optimal Trading Entry o entrada de trading óptima. Optimal Trading Entry, zona OT o entrada óptima de trading. Lo que quiere decir esas siglas es que hay unas zonas dentro del Fibonacci que son propensas a que el mercado reaccione. ¿Cuáles son esas zonas? La zona 94, desde la zona 1, pasando por la zona 94, la 88.9, incluso la 79, pero no me gusta mucho la 79 porque queda muy abajo. O sea, este movimiento puede ser muy fuerte o muy extenso, perdón. Entonces, aunque puede reaccionar en la 79, mire, como ahí me gusta más la 88, me encanta, la 94 y la 1 ya es la última. O sea, mi gestión de riesgo debería ser ese rango de movimiento. O sea, es posible, ahí siguió bajando. No importa, el mercado puede bajar, puede subir otra vez, respeta y chao. O puede también bajar otro poco, hacer otro movimiento aquí, ya conozco el Crash 300, toca la zona, no pasa nada y se fue. ¿Hasta dónde lo va a esperar? Ah, ahí es donde entra mi OT, Optimal Trading Entry, mi zona óptima donde el mercado puede reaccionar. Entonces, ¿cuál es mi gestión de riesgo? Ah, esta zona. Tomo mi entrada en el 88, pum, la aguanto en el 94 y espero hasta el 1. Más arribita un poquito es mi zona. O sea, yo tengo que medir esta zona, de hecho se las voy a marcar. ¿Sí? Se las voy a marcar para que ustedes sepan si sube, ¿no? Si sube hasta acá. ¿Cómo sería mi gestión del riesgo? Mi gestión del riesgo sería desde la 88 un poquito antes, para que no se vaya a ir antes, hasta un poquito más arribita del último alto, más alto. Ese sería mi gestión de riesgo. Y mire que ahí estoy, ¿cuánto estoy arriesgando allí? Usted puede medir este pedacito. Ese pedacito tiene 23 puntos. Si usted toma el lotaje, por ejemplo, estoy tomando posiciones con $1 y le sumo los 23 puntos, parece que se está yendo, no importa. Si tomo los 23 puntos, multiplique 1 por 23 puntos, es decir, que si el mercado no respeta esta zona, usted fijó su posición aquí, pero no respetó, estoy dispuesto a perder $23 con una entrada de $1, ¿no? $23. Pero ¿cuánto entonces estoy dispuesto, si llega ahí y reacciona, estoy dispuesto a ganarle mínimo el mismo 23 o en promedio, para que sea buena entrada, el doble, o sea, 23.50, que esa entrada le dé una posibilidad de ganar del 50 puntos. Por ejemplo, hasta ahí. Entonces digamos que hasta ahí, un poquito más arriba, puede ser una entrada pequeña, ¿sí? Puede ser una entrada pequeña. Entonces el mercado puede hacer esto. Llegó ahí, puede ir bajando otro poquito, sube. Llegó a mi punto de entrada, ¡tun! Y el mercado o puede seguir derecho, pierdo $23, hasta aquí es mi gestión de riesgo, o puede llegar ahí, fluctuar dentro de esa zona de pérdida, ¿sí? Puede ir derecho, pero mi ganancia puede ser hasta acá, ahí puedo cerrar parciales, obtener ganancias y listo, y cierro. Y puedo dejar corriendo un poquito de parciales a ver si sigue bajando, ¿sí? Y aquí es manejo. Entonces, cuando reacciona un poquito, reaccionó fuerte, ya usted decide si sigue aguantando o arriesgando los $23 en ese caso, o si baja el stop loss a break even, se llama. ¿Qué es break even? Que usted ya no está dispuesto a perder $23, sino que pone ese riesgo a punto de entrada o perdiendo $1 o $2, a ver si reacciona más, ¿sí? Entonces, por lo general no me gusta hacer esto, pero es muy personal, ¿no? O es cuando ya tengo parciales o algo, pero estoy dispuesto a perder $23, pero estoy dispuesto a ganar $50. Ahí si usted toma posiciones continuamente a lo largo del tiempo de manera consistente, de la misma manera, con los mismos análisis, dentro de un mes se acordará de mí que se hace el análisis, ¿no? O sea, si toma las mismas posiciones, las mismas entradas, las mismas maneras, le aseguro que usted a final de mes va a salir rentable, por lo menos va a salir en números verdes. ¿Que cuánto se ganó? $10. Ah, pero es que tiene una cuenta de $100, o sea, le sacó el 10% a una cuenta, eso es bueno. Ahora, si usted tiene una cuenta de 10.000, le saqué $1.000,
Ah, eso es otro cuento. ¿Ven? Entonces, así es como funciona. En resumen, este sería una buena entrada. Ahora, si baja más, ¿sí? Si baja más y vuelve y sube, mire dónde me va quedando mi zona 88. No sé si la pueden ver. Si el mercado baja, fluctúa por aquí, vuelve y hizo bajo. Y si llega al tercer testeo por acá, ahí con ese análisis en estos momentos yo ya no entraría porque estaría muy por debajo de mi zona OT. Ya no me gusta. Ahora, si yo la analizo, ¿sí? Y tomo esa, ya no desde allá, sino que tomo ese Fibonacci, por ejemplo, desde acá, hasta donde vuelve y baja el mercado, por aquí abajo, si ese pedazo es mi, o por ejemplo, aquí, si ese pedazo coincide o confirma con alguna zona 88 o algo, yo le tomo la entrada sin ningún problema. Entonces el Fibonacci sirve mucho para eso, para yo identificar mi zona OT y mi zona de riesgo, o sea, mi zona de posible pérdida en el caso donde no respete. ¿Ok? Ahora, aparte del Fibonacci, ¿qué más analizo? Por ejemplo, analicemos entonces esa zona 88 de Fibonacci, pum. Hay otro que utilizo que es patrones aureos, que es un retroceso de Fibonacci. Ahí no coincide, pero si yo lo tomo, no sé, empieza usted a buscar una manera en donde de esas tres líneas que ustedes ven ahí en azulito, que las estoy moviendo, una de ellas coincida más o menos con esa zona OT, ¿sí? Entonces empiezo a buscar aquí, desde un inicio hasta un final de impulso. Por ejemplo, ahí podría acercarse, aproximarse a esa zona 88. Hay otras cosas que miro, obviamente más técnicas, más profesionales, pero ya con esos dos análisis yo sé que tengo un 70% de probabilidades que si llega otra vez a esa zona puede reaccionar. Puede reaccionar de cada 10 veces, 7 veces puede reaccionar. Ahora después de esos dos análisis, o sea, de esas confirmaciones, analizo algunas cositas acá, ¿sí? Por ejemplo, un bloque de órdenes, un movimiento consolidado, bueno, eso ya es muy técnico y ya se hace de acuerdo a la experiencia pues del trader. También el movimiento, cómo llega acá, si llega con fuerza, si llega cansado, en fin, muchas cositas. Pero esa es mi manera de operar y mi manera en la cual he tenido los resultados que tengo, ¿sí? ¿Hay otras maneras de operar más efectivas? Seguramente sí, cada quien encuentra su estilo en su manera de operar. Lo importante son tres factores: su manera de operar, o sea, su estrategia de trading que sea probabilísticamente efectiva, o sea, que tenga una probabilidad del 70-80% de efectividad, y cásese con esa estrategia y solamente entre con esa manera de operar. Que su gestión de riesgo sea óptima, o sea, que respete sí o sí su riesgo, que sea corto, que pierda una pequeña parte de su cuenta, recomendable un 1, 1.5, y que cuando gane el 2 o el 3% de su cuenta. Ahí es donde tienes que medir el porcentaje del lotaje que deberías tomar para que en ese rango de pérdida no te sobrepases del 1%. Por ejemplo, si en esos 23 puntos que estábamos analizando ahorita y yo entro con $10, resulta que con $10 son, ¿cuántos? $230, y mi porcentaje de la cuenta, el 1% son $150, me estoy pasando de mi riesgo diario de 1%. Entonces lo que hago es bajarle al lotaje para que me cubra toda esa zona y no pierda más del 1%. Espero que me haya hecho entender. Pero así funciona. Yo a veces le bajo el lotaje cuando el riesgo es muy alto o cuando la zona realmente no me da mucha seguridad, pero igual le entro. Pero mire que no me tiembla la mano para cerrarlo o será que lo dejo seguir corriendo. No, yo ya tengo estructurado en mi mente y en mi manera de operar dónde debo salirme en caso de ganancia o en caso de pérdida, ¿sí? En esta zona por lo menos. Eso es muy importante. Miremos otra zona. Bueno, ahí les di unos tipsitos. Mire que no ando ocultando nada, ni que tengo el santo grial pues del trading, ¿no? Es una manera de operar y la explico sin tapujos, sin secretos. Obviamente hay unas cosas que analizo durante el mercado, pero es de acuerdo a lo que les dije al principio. Conozco el Crash 300 y conozco el Boom 1000 y conozco los movimientos que hacen. O sea, ya sé cómo se mueven en una mayor proporción. Ya sé eso, pero eso lo logro es con la experiencia. Yo llevo 7 años haciendo trading y llevo 3 años haciendo índices sintéticos. Todos los días, mínimo una hora diaria, miro los mercados. Si no es en el computador, es en el celular. ¿Cuántas horas son? 365 días por uno, son 365 horas, y a veces son 2 o 3 horas. Haga cuenta, ¿cuántas millas de vuelo lleva uno en el trading?
Eso es la diferencia, muchachos. Eso es la diferencia. Hay quienes llevan 5, 10, 15 años, pero no le ponen una seriedad al tema y por eso al final de cuentas no son rentables. Entonces esto es de seriedad y tomárselo con profesionalismo y que obviamente le guste hacer trading, que le guste. Entonces, bueno, son las 10:44, voy a esperar a ver si el mercado llega ahí y si va llegando, si sigue subiendo, analizo nuevamente esa parte, a ver si me da confianza o no para entrar. En cuanto al Bull Mill, ahí en estos momentos no veo una buena entrada. Aquí podría ser un tercer testeo. Mire lo que voy a hacer aquí para ir terminando con esta sesión, que no veo entradas así de buenas a primeras. Mm, pero pues igual voy a esperar, voy a pausar el video y espero a ver cómo termina el Class 300. Mire lo que voy a hacer aquí, ¿sí? Si yo trazo un tercer testeo aquí, cualquier trader diría, ah, eso es un tercer testeo. Mire, un testeo, dos testeos, y aquí dos testeos, y el tercero es aquí, ¿sí? Pero quiero que analice que hagas este análisis con el que teníamos ahorita. ¿Cuál es la diferencia de esas dos líneas? Esta es una línea tendencial y esta también es una línea tendencial. ¿Cuál es la diferencia? Si usted respondió que es más cortica o que es la fluctuación, estás en lo correcto. Un buen tercer testeo, o sea, un tercer testeo sano o un patrón chartista sano es que haya fluctuación. O sea, que a lo largo del tiempo el mercado se mueva consistentemente, que haya fluctuación. Eso se llama fractalidad, que haya fractalidad o microfractalidad. Este tercer testeo es mucho más probable que este tercer testeo, porque aquí no hay fractalidad. Es un movimiento así, son unas cuantas velas y puede reaccionar, sí, pero tiene probabilidades que siga bajando. ¿Ok? Entonces mire que es diferente esos dos análisis. He visto mucho de mis estudiantes o muchas personas que hacen el análisis pero no tienen en cuenta la fluctuación. Entonces, y mire la periodicidad en que estoy analizando el mercado. Periodicidad grande para analizar, periodos pequeños para confirmar, ¿sí? Si yo veo esa parte, ¿sí? Si yo veo esta parte, mire que en velas de a una hora no es que me dé mucha información porque no hay fluctuación. Esta sí es un movimiento sano, fuerte, este no tanto. Pero puede tocar ahí respetar, sí. De hecho ya le voy a mirar si puede respetar ahí. Si yo lo miro en periodicidades pequeñas, por ejemplo en la de 15 o en la de 5, esa zona obviamente se ve mucho mejor. O sea, ahí usted podría decir, venga, ahí sí fluctúa, mire, pero es que lo estás viendo en velas de 15 minutos y no son tan confiables, digamos. Yo utilizo las microfractalidades para confirmar esa zona. Si la veo, o incluso mírela en 4 horas, mire ese mismo movimiento ahí en 4 horas, mire, y no hay nada, ¿sí? O sea, son dos velas, mire, ese mismo tercer testeo, en 4 horas son dos velitas. En cambio, mira ese tercer testeo de en velas de 4 horas. Ah, es diferente, mira, ¿ves? Ahí es diferente. Si hay fluctuación incluso en 1 hora o en 4 horas, ni hay fluctuación. Que no respetó, pero hizo el intento, ¿no? Ahí es cuando yo determino, venga, eso no va a reaccionar fuerte para arriba, ¿no? Entonces aseguro ganancias y listo, siempre, la mayor parte de las veces salgo ganador. Así no tenga que hacer el movimiento tan grande. Él reaccionó otro poco, creo que se devolvió, sí, ahí dejo la pestañita. Entonces, no, mis amigos, ahí no hay nada, ¿sí? Ahí no entraría. Habría un tercer testeo, sí, pero no era seguro porque no hay fluctuación, no hay movimientos grandes, largos, ¿sí? Y como tal. Y no solamente esos dos puntos que estamos haciendo. Si usted hace backtesting, es más, le voy a decir por qué reaccionó aquí. ¿Por qué? Vamos a ver. Ahí, claro que digamos que es más fácil analizarlo ya cuando pasó el movimiento, ¿no? Pero ahí era una buena entrada. ¿Por qué? Un tercer testeo. Ah, bueno, no. Vamos a ver. Va a mirar ese partecito. Ahí hubiese tomado. Yo trazo esta línea acá. Sí. Ahí era una buena entrada. Tercer testeo. Pero obviamente, como les digo, es cuestión de práctica. Esto nos va a sonar, no sé si arrogante o petulante, pero con todo respeto lo digo y con fin educativo lo digo. Ese tercer testeo no lo ve un trader novato, ¿sí? En 2 zonas, que hay unas buenas mechas y que en esta zona es una zona reaccionable para el tercer testeo. ¿Y cómo? Porque aunque no tocó la zona, era una buena entrada. Le voy a decir por qué. Porque si yo trazo ese Fibonacci desde aquí,
Estoy analizando en una hora, desde aquí hasta el último impulso, ahí está en zona ¿qué? En zona OT. O sea, ahí hubiese tomado mi entrada en la, bueno, ya dependería del análisis, ¿no? En mi zona OT, mire, fíjese que la zona 88 está muy alta, muy encima de la línea de testeo, ¿sí? Está muy alta. Entonces, yo no hubiera tomado, en la zona 88 hubiese puesto, claro que como les digo, es muy fácil hablar con base en algo que ya se les dio el movimiento, pero ahí en ese caso, en ese análisis, hubiera tomado una pequeña porción, o sea, un pequeño lotaje aquí, y mi fuerte sería aquí, ¿sí? En la zona OT. Toda esta zona, cuando está llegando el mercado, toda esta zona es reaccionable, o sea, en cualquier zona de esas el mercado pudo haber hecho ese movimiento que hizo ahí, pero ahí también es un análisis de un buen trader que maneja bien su riesgo. Si la zona 88 está lejos de esa línea tendencial alcista, aparte porque no es una zona muy bien visible, sino que se las trazo porque ya tengo un conocimiento, ya sé más o menos cómo se mueve el mercado, cualquier trader no lo vería, modestia aparte, pero esa zona es buena. 88, mire que está muy lejos de mi línea de tendencia. Simplemente pongo un poquito de lotaje aquí y aquí hubiera entrado con fuerza. Obviamente no me alcanzó a entrar ahí. Ojo, todas las entradas tampoco son perfectas, ¿sí? Ahí hubiera ganado, digamos, muy poco. Tampoco lo hubiera aguantado hasta aquí donde va. No, hubiera ganado una o dos ganancias, el 1-1 y listo, sale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no llegó al punto, no testeó bien y todo eso. Pero esa es una buena zona porque es zona OT, respeta el tercer testeo. Si yo trazo el patrón áureo, vamos a ver, perdón, está mal trazado. Si yo trazo el tercer testeo, vamos a ver si coincide. Aquí hasta un final del impulso. No, pero espera. Usted tiene que buscarle, ¿no? Buscarle la connotación. Mire, por ejemplo, en esos dos picos, en este pico y en este pico. No es muy visible, como le digo, pero tiene mucha connotación. Mira, ahí respetó la segunda, la 1.272, ahí. Entonces, toda esa zona tenía una alta probabilidad de reaccionable, ¿sí? Pero obviamente eso es con práctica y con análisis detallado. Es una línea tendencial bajista donde se respeta casi el tercer testeo. Entonces, ahí con ese análisis se hubiese podido ganar con un lotaje bajo porque no alcanzó a llegar a donde hubiese tenido mi lotaje fuerte y mi gestión de riesgo hubiese sido ahí, en esa zona. Entonces más o menos sería la entrada así, pum. Mire que el riesgo es cortico, ¿sí? Porque ya está casi en la zona 94 y buscaría un 1-1 o un 1-2, más o menos así, ¿sí? Sin o tomando un lotaje pequeño en la zona 88. Porque les digo otra cosa, con base en el conocimiento del CLAS 300, del Boom 1000 o incluso todos los mercados, la zona 88 para mí es la que si va a respetar, respeta con fuerza, ¡pum! Se tira un fuerte o fuertes spikes. ¿Listo? Entonces eso es otro análisis. Reaccionó ahí porque, mire, ahí les di la explicación. No es pues el vademecum pues andante, pero sí tiene una lógica del por qué reaccionó allí. ¿Sí? Si yo me pongo a mirar el mercado por todo lado, voy a encontrar buenas entradas en tercer testeo. Por ejemplo, esto que estoy haciendo se llama backtesting, o sea, mirar el historial. Aquí, primer testeo, segundo testeo, aquí. Subió un poquito, pero me alcanzó hasta mi gestión de riesgo, tercer testeo. ¿Sí? Miremos otro a la baja. Creo que yo tomé una entrada, no sé si así. Esto que estoy trazando se llama divergencia. Yo tomé una entrada por acá, no la recuerdo muy bien, pero divergencia es un movimiento del mercado en donde respeta como soporte, luego rompe. Por ejemplo, mire este pedacito, voy a quitar este acá. Vamos a verlo aquí. ¿Qué es un movimiento divergente? O lo que yo considero divergencia. Algunos traders sabiondo dirán, no, pero eso no es divergencia, no sé qué. Para mí lo conozco así y así me resulta. Mire esto. Te lo voy a trazar acá, permítame. Ya para terminar. Primer testeo, segundo testeo, tercer testeo. Aquí no hubiese tomado este tercer testeo. ¿Por qué? Porque estoy en CLAS 300, busco movimientos a la baja. Y esto es un movimiento alcista, pero cumple el patrón chartista. Tercer testeo, al cuarto rompe. ¡Guau! Se desploma. Aquí no alcanzo a llegar a esto. Luego baja otro poco, sube y aquí usted puede ver que toca la zona y por lo menos hace una mini reacción en velas de una hora. O sea, por lo menos le hubiera dado la ganancia.
Eso es un movimiento divergente. ¿Divergente qué es? ¿Qué hace esto? Un movimiento cíclico. ¡Pum! La zona que venía respetando no la respeta en algún momento y la respeta ya no como soporte, sino como resistencia. Eso se llama divergencia, ¿sí? Muy distinto a la convergencia. ¿Qué es la convergencia? Que se cruzan dos zonas. Entonces, por ejemplo, ahí en este movimiento, que es un movimiento divergente, también hay un movimiento convergente. ¿Qué es convergente? Que si yo trazo, no sé, esta zonita, bueno, ahí no está tan visible aquí, así vea esta zona, un testeo, dos testeos, tres testeos, y coincide en cierta forma, no tan preciso, el mercado no es así que ya 100% preciso, pero está esa zona, con un movimiento de confirmación, confluencia, sí, confluencia, que se confluyen varias cosas, movimiento convergente, un tercer testeo y movimiento divergente. Ahí hay confluencia, o sea, que se cruzan, que confirman dos zonas como tal, ahí es donde es más fuerte. Eso es un tema técnico y ahí uno lo va aprendiendo y lo explico en el curso. Bueno, hoy por lo visto no hay posiciones así pues tan de una. Si quieren ver algunas operativas en vivo donde hay entradas en vivo, pues pueden ver algunas operativas de días anteriores, pero pues en este caso, en este día no, en estos momentos no se dio. La que me gusta es esta, si llega, pero ahí está, se demoraría un poquito, esta zona. Ahí les voy mostrando si hay resultados o no. Y listo, si no hay entradas, hoy es día festivo, cierro mi computador y me dedico a hacer otras cosas, estar con mi hija, con mi esposa, mi familia, y ya. Y listo. Y así es como tal. Si llega a esa zona, les muestro los resultados, si tomo o no tomo la entrada, y listo. Bueno, compañeros, amigos, estimados, espero que esta explicación del mercado hoy 17 de abril, explicándolo, no tuvimos entrada, pero ahí les expliqué, espero que les sirva de mucha utilidad. Recuerde que si quieres tener un diagnóstico de cómo estás operando, de cómo lo estás haciendo, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si estás tomando mal el riesgo, si tu psicología te afecta, recuerde que yo hago un análisis, un diagnóstico inicial de la persona a través de unas preguntas sin ningún compromiso, sin ningún costo. Nos conectamos vía virtual, analizo, venga usted, hace cuánto hace trading, qué mercados ha operado, cuánto ha invertido, cuánto ha perdido. Hago un análisis inicial y con base en eso le genero un diagnóstico y le digo, venga, no haga esto, deje de hacer esto, siga haciendo esto. Y ya si quiere un seguimiento día a día, mucho más especializado, pues ahí es donde consideraríamos una implementación de lo que se puede mejorar, ¿no? Y listo. Ahora, si no sabes trading, pero lo quieres hacer, mira que no te presenté ni un broker, ni te presenté una empresa de donde tengas que pagar una membresía, ni traer 3, 4 personas, nada de eso. Yo hago trading desde mi casa es bien, vivo el trading, no tengo mucho más de lo que debería mostrar o decir, y listo. En eso consiste el trading realmente. Lo demás es un negocio. Rentable o no, no sé, pero es un negocio. ¿Listo? Espero que tengan un excelente fin de semana. Estamos hablando. Un abrazo para todos y cualquier dudita, espero que haya sido de utilidad. Y cualquier dudita, estamos hablando. Chao.